El próximo mes de agosto, Iván Duque tiene que asumir la conducción de Colombia luego de las elecciones que lo hicieron ganador en las presidenciales de Colombia. Uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es qué va a pasar con los acuerdos de paz, porque recordemos que Duque es un cercano a Álvaro Uribe, expresidente colombiano, que desde la derecha miró siempre de manera crítica el acuerdo de paz con las FARC en Colombia. Estamos en Clever ahora con Luis Mayra, político chileno, ha sido ministro de Estado, parlamentario también, y que participó desde Chile en el proceso de paz colombiano. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, buenos días. Bueno, la pregunta quedó un poquito lanzada. ¿Hay riesgo en las conversaciones de paz o el acuerdo de paz en Colombia por el triunfo de Iván Duque? Hay riesgos, pero lo esencial del proceso de paz es bastante inamovible, porque el proceso de paz fue una gran negociación política que tomó unos 5 años, donde se fueron trabajando con apoyo de diversos gobiernos que actuaron como garantes y acompañantes. Entre ellos Chile. Chile como acompañante, con Venezuela, Cuba y Noruega como garantes, y estos 4 países trabajaron con las 2 partes, y las partes fueron elaborando con apoyo de grandes asesores internacionales, de figuras del derecho internacional público, de gente que sabe mucho de procesos de paz, un documento que hoy día es emblemático, porque es un documento que tuvo en su versión original 290 páginas, se perdió en un plebiscito, de recordar, por muy poco, sí, y se rehizo porque estaba así previsto para una sanción parlamentaria. Y el segundo documento recogió muchas de las aspiraciones de los que habían ganado con el rechazo y llegó a tener 310 páginas y es de lejos el documento de paz más importante que se ha hecho desde el fin de la Guerra Fría. Y eso es muy decisivo por lo siguiente, porque con el comienzo de la Guerra Fría se acabó la impunidad de los crímenes contra la humanidad y todos los procesos de paz empezaron a tener la obligación de una justicia y un castigo para los culpables de estos crímenes contra la humanidad. Y ese era el capítulo principal, el que más costó hacer, la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia. Y eso ha sido también la base de la discusión. Y parte de lo que impugnan más el expresidente Uribe y su candidato, el futuro presidente Iván Duque, es ese capítulo. Y eso es muy difícil de cambiar porque el proceso tiene tanto un aval interno, fue ratificado por el Congreso colombiano, que era una autoridad competente, y así lo había establecido un tribunal constitucional que ellos tienen en forma previa, pero además tuvo una sanción única casi en la historia de estos procesos por parte de Naciones Unidas, donde fue acompañado y físicamente estuvo con nosotros el secretario general de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que es su máxima instancia permanente, estuvo el presidente del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, el conjunto de los países. Entonces hay un componente internacional que hace muy difícil la modificación de algunas de esas cláusulas. Ahora, Luis, desde Chile resultó siempre bien, y fue tema de análisis, el que en un plebiscito ganara el no a este acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque mirando lo que pasaba históricamente en Colombia en los últimos 50, 60 años, todos en Chile, y yo insisto, lo miramos desde lejos, desde otro país, uno tiene en la cabeza una situación que se vivía en zonas de Colombia muy extremas, de una guerrilla y guerra permanente con las FARC, en fin, después la penetración del narcotráfico, bueno, lo que conocemos de historia. Entonces, cuando hay un presidente como Santos que se la juega de esta manera por la paz, que llama a otros países garantes, que se demora un tiempo largo, que sufre ataques y tironeos de todos lados a propósito de llevar adelante un proceso como ese. Y bueno, primero hay un plebiscito y gana el no al proceso de paz, usted lo explicó, y después en una elección finalmente termina ganando Iván Duque, que es el candidato que apoyaba a Álvaro Uribe, que abiertamente se presentó contrario a este tipo de acuerdo, o a este acuerdo en particular. Uno dice, bueno, ¿cómo miran los colombianos, y esto para entender lo que ha pasado en este último tiempo, el llegar a un acuerdo de paz, a cómo es un acuerdo de paz, a incorporar políticamente a lo mejor a sectores que ellos podrían pensar que están fuera? Bueno, esta pregunta yo puedo contestártela ahora, porque en los años en que trabajé en el proceso de paz, por razones obvias de política interna colombiana uno no podía hablar, pero ahora tengo de nuevo
la libertad de análisis, de estar fuera de esto. La verdad es la siguiente. Colombia vivió esta guerra de 50 años. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la guerra civil en Colombia no fue un proceso que se instaló en los últimos 50 años como fruto del impacto de la Revolución Cubana. Eso es verdad, el año 65 se fundan las dos grandes organizaciones guerrilleras, la FARC y el ELN, más grande la FARC que el ELN, y se inicia esta guerra. Pero Colombia desde 1830, que es cuando nace como país, se acaba la Gran Colombia de Bolívar, ¿no?, con varios países, y empieza el Estado colombiano, nace de una guerra civil y tiene a lo largo de su historia numerosos conflictos civiles que no eran entre izquierda o revolución y mantención del orden, eran entre los grupos liberales y conservadores. Entonces la violencia es parte de la historia colombiana. Y en ese cuadro se agudiza con el componente ideológico de que estas guerrillas se inspiraron en el pensamiento del Che Guevara, en el escrito sobre la revolución de Regis Debray y todo el pensamiento de los años 60. Pero, entre medio, desde el fin de la Guerra Fría, 1991, cuando se acaba la Unión Soviética, viene un momento en toda América Latina de debilitamiento de varios movimientos guerrilleros, en varios países. Los únicos que sobreviven son los colombianos, pero no sobreviven indemnes, van siendo afectados y debilitados por la creciente actividad que se va concentrando por parte de Estados Unidos para ayudar al fin de esta que era la última y el gran guerrilla que quedaba en América Latina. Se firma un Plan Colombia, por el cual Estados Unidos le da armamento muy moderno a un ejército muy eficiente y muy respetado, porque el ejército colombiano, ante los ciudadanos, es un ejército que cuenta con mucho respaldo, entre otras cosas porque en Colombia no ha habido golpes de Estado, ha habido muchas guerras civiles, pero en todo el siglo XIX no hay un solo golpe de Estado, no, en el siglo XX tampoco. Entonces, tienen un gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, un general, pero lo invita la mayoría de los dos partidos que gobernaban, que eran liberales y conservadores. Y ese duopolio tenía a las Fuerzas Armadas fuera de la política. Entonces, eso permite que el gobierno cuente con Fuerzas Armadas cada vez más capacitadas, con mejor armamento, y en los años 90 y en los años iniciales del siglo XXI, cuando gobierna el presidente Uribe, dos periodos a contar del año 2000, se le van dando numerosos golpes a la guerrilla. La guerrilla va siendo notoriamente disminuida, debilitada en los lugares donde es más fuerte. Entonces, a la altura que llega el presidente Santos, que es bueno recordar, llegó como un candidato muy apoyado, era el ministro de Defensa, exacto, era su ministro, del presidente Uribe, y sorpresivamente optó por el camino de negociar la paz. Y ahí se abrió una disputa que ha marcado con profunda odiosidad todo el sistema político colombiano, que es la disputa personal entre el expresidente Uribe y el presidente Santos y de sus partidarios y fuerzas que los rodean. Entonces la alternativa real de Colombia era, ya que estamos ganando, terminemos la guerra y aplastamos para siempre la guerrilla. Versus el diagnóstico de otros que decían, no, eso aunque estén disminuidos, tendría un costo de sangre y afectaría al desarrollo y al progreso colombiano de tal manera que hay que evitar ese aniquilamiento prolongado, calculaban 10 años o más, de lo que quedaba de la FARC. Y Santos sorpresivamente opta por un proceso de paz muy en serio, en un momento en que también los líderes de la FARC tomaban muy en serio la necesidad de hacer un acuerdo político y tratar de encontrar un nuevo rumbo, puesto que el camino armado ya no tenía las apariencias de éxito que tenía 20 o 30 años antes. Entonces, en ese cuadro hay que ver las cosas. Y el presidente Uribe sale, el expresidente Uribe, sale cada vez más disgustado a medida que progresan los acuerdos de paz. Sí, lo recuerdo, las declaraciones eran él llama muy duras a oponerse. Y por una ventaja muy mínima, ganan el plebiscito dependiendo de varios factores imposibles de prever. Un huracán que afecta, cambiando su rumbo incluso, a todas las provincias del norte colombiano que eran fuertemente partidarias del apoyo a los acuerdos. Y después hay un movimiento que no se detecta a tiempo de grupos evangélicos fundamentalistas que le entregan un gran respaldo como paquete
al rechazo del acuerdo de paz. Y esos dos factores modifican sorpresivamente, después de puras encuestas de apoyo, y ganan por este pequeño margen. Entonces, la tensión está instalada ahí. Y el debate más profundo es acerca de cómo puede funcionar este proceso de paz previsto en los acuerdos y qué sanciones van a tener al final los jefes y dirigentes y comandantes guerrilleros de la FARC, a los cuales se acusa de graves violaciones a los derechos humanos, que están previstas de juzgar en los acuerdos de paz, pero a ellos no les gusta la forma en que se hizo esta regulación, porque los acuerdos de paz prevén una cosa que es muy moderna y muy interesante: tribunales especiales temporales para conocer y juzgar por parte de jueces muy calificados esta situación de los procesos de paz, y no los tribunales ordinarios. Y eso es una cosa que no se pudo corregir y resolver oportunamente. Y a propósito de eso, por ahí podría ser a lo mejor la revisión de la que habla Iván Duque, el próximo presidente que tiene que asumir en agosto de Colombia, cuando él no dice chao al proceso de paz, sino que dice hay que revisar. ¿Serán esos aspectos? Y la segunda pregunta, y ya para ir cerrando. Él mismo en su discurso, de cuando se le reconoce el triunfo, él llama de alguna manera a la unidad, entendiendo que hay esta cosa bien, a mí me carga esta palabra porque sube tanto en política, pero que hay dos bandos, no quería decir crispado, ¿no? Pero que hay dos bandos en la política y como bien de choque. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede proyectar un gobierno de Iván Duque en los próximos años en Colombia? Yo haría dos comentarios sobre eso. El primero, que no tiene que ver directamente, pero condiciona la respuesta, es que Colombia cambió drásticamente en esta elección de 2018 el alineamiento de sus fuerzas políticas. Por primera vez, de una contraposición que siempre fue entre liberales y conservadores, con algunas alianzas, y una izquierda muy minoritaria y marginal, esta elección se da entre un candidato que representa al sector más conservador de la derecha, porque el presidente Uribe debe ser el líder más importante de la derecha más extrema. Y es un personaje interesante de desentrañar, porque uno lo ve y es de una amabilidad extrema, es un hombre de aspecto muy gentil, su discurso es muy tranquilo, pero cuando uno va al fondo de las cosas que propone son extremadamente conservadoras. Su candidato era un pupilo de él, porque él no puede ser presidente por una reforma que prohibió más de 2 mandatos, tampoco Santos puede ser. Entonces tenemos una política que esta vez genera un segundo polo, cuyo candidato fue Gustavo Petro, pero hay una figura clave que yo creo que hay que seguir en la política colombiana, que fue el candidato que obtuvo el 3er lugar, que se llama Sergio Fajardo, que es un candidato que viene de una corriente de izquierda que no hizo acuerdos con Petro y que sorpresivamente llamó a votar en blanco en la segunda vuelta. Entonces los resultados finales de la elección, que son de 10.300.000 votos para Duque y de 8.034.000 para Petro, tienen la complicación de que este candidato, que sacó 4 millones de votos en la primera vuelta, más de 4 millones de votos, no optó en torno a las dos opciones. Entonces en Colombia se puede dar, si se mantiene la polarización, un frente conservador dirigido por el sector más extremo y un frente de izquierda que combinaría sectores más socialdemócratas y más radicales, por decirlo en el lenguaje latinoamericano, aunque en Colombia no reconocerían esa conceptualización. Eso es lo primero. Estamos en un cuadro en que nadie sabe qué va a pasar, si habrá agudización de esta polarización o se llegará a un juego más intermedio, más negociado. Y en ese cuadro hay que ver lo que se ha anunciado sobre el proceso de paz. Y lo que ha dicho Duque no tiene detalle. Él ha dicho que él aprueba el proceso de paz, que a todos los que se desarmaron les va a dar protección y que las FARC no van a ser hostigadas ni molestadas, pero que aquellos que eran comandantes, aquellos que tienen responsabilidades criminales graves, aquellos que han cometido lo que en opinión de esos analistas son crímenes contra la humanidad, sí tienen que ser castigados y también se debe explorar a fondo su patrimonio y expropiar todos los bienes asociados con esto. Y eso no sabemos
a qué situaciones se va a extender, es una afirmación puramente general. Entonces hay que esperar que el presidente Duque asuma, que dé el detalle de esto. Los acuerdos están muy bien resguardados por leyes que los consolidaron y también por un contexto internacional que los respaldó. Pero hay que ver de qué reformas estamos hablando y cuánto se afecta el proceso de la Jurisdicción Especial de Paz que se previó unánimemente cuando se firmaron los acuerdos. Y ahí va a estar la clave para saber cuánta unidad o acuerdo y cuánto antagonismo va a haber en la Colombia de los próximos 4 años, que dure este mandato. Luis Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Me encanta hablar de Colombia, que es un tema al que estoy asociado. Recuerda www.diarioclever.cl.